Hola amigos, soy el pastor y evangelista Sebastián Guevara y hoy quiero dejarte una reflexión que seguramente va a bendecir tu vida. Esta reflexión está en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Habla cuando Pablo y Silas estaban allí en Filipos predicando la palabra de Dios, enseñando, habían sido enviados directamente por el Señor y por un incidente con una mujer que adivinaba, allí tuvieron problemas y fueron a la cárcel. Fueron encarcelados, fueron azotados, dice, con vara y después echados allí en el calabozo más profundo que había en la cárcel. Allí mandaron al carcelero para que los vigile, para que les pusiese cadenas y allí estaban ellos en una situación muy difícil, aparentemente derrotados, aparentemente con todas las posibilidades para sentirse de la peor manera, pero ellos tuvieron una elección, que es la que nosotros también podemos hacer cada día de nuestra vida. Vemos aquí en la palabra de Dios, dice en el versículo 25, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero detenerme aquí porque lo que quiero dejarte hoy en día es que nosotros podemos sentirnos de la misma manera que Pablo y Silas. Podemos estar en la misma situación, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, y podemos quizás entrar en una situación parecida. Quizás estamos aprisionados por una situación, quizás estamos lastimados por los azotes que nos da la vida, las circunstancias, las personas. A veces las personas también nos lastiman y entonces estamos en la misma situación. Y a veces decimos: bueno, ya se acabó, me desanimo, dejo todo. Pero vemos aquí que Pablo y Silas, aún en la mayor dificultad, en el mayor dolor, aunque no tenían ya quizás fuerzas para hacer nada, tuvieron que tomar una decisión. Podrían haber tomado la decisión de amargarse, podrían haber tomado la decisión de renegarse, podrían haber tomado la decisión de decir: bueno, no voy a predicar más el Evangelio porque me trae problemas. Podrían haber tomado la decisión de desistir de hacer la voluntad de Dios, pero hicieron todo lo contrario. A pesar de los azotes, a pesar de las lastimaduras, a pesar que quizás sentían el ardor en sus espaldas, quizás sentían el dolor de esas varas que habían lastimado allí su cuerpo, tomaron la decisión de alabar y adorar a Dios. Y por consecuencia vemos en la palabra de Dios que vino un gran terremoto. La presencia y el poder del Espíritu Santo obran cuando nosotros, en obediencia, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no tenemos ganas, aun cuando todo está en nuestra contra y nos dice que Dios quizás nos ha dejado, aún los sentimientos, pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios vivo, y entonces cuando en medio de todas las circunstancias adversas comenzamos a adorar y comenzamos a confiar en el Señor, el poder del Espíritu Santo comienza a obrar, y dice allí que los cimientos de la cárcel temblaron, y dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas se cayeron. Quizás estás aprisionado por algo, quizás estás aprisionado por un rencor, quizás estás aprisionado por un vicio, quizás estás aprisionado
por una situación que te pasó hace mucho tiempo y no has podido resolver o perdonar. Pero yo te digo en esta hora que si en obediencia, a pesar de la circunstancia adversa, comenzás a confiar en el Señor, comenzás a adorarle, comenzás a declarar lo que Él es. A veces pasamos tanto tiempo renegando, tanto tiempo quejándonos de este país, de las circunstancias que vivimos, y nos olvidamos que debemos alabar y adorar al Señor. Y en ese momento dice que tembló los cimientos, se abrieron todas las puertas, el carcelero pensó que se habían ido todos los presos, y Pablo le dijo: no temas, no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. Y dice que el carcelero fue allí y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y después vemos, si seguimos leyendo la historia, que el carcelero le curó las heridas, Pablo y Silas le predicaron el Evangelio y toda la familia de ese carcelero se entregó a Jesucristo. Cuando nos renegamos, cerramos las puertas, se cierran las puertas y quedamos encarcelados en un montón de cosas. Pero cuando decidimos confiar en el Señor a pleno, decidimos confiar en el Señor en toda circunstancia, las puertas se abren, las cadenas se rompen y somos totalmente libres, y la salvación del Señor se va a manifestar en nuestra vida y a través de nuestra vida para todos los que estén en nuestro entorno. Seguramente no solamente el carcelero, seguramente todos los presos recibieron en aquella noche el Evangelio de Jesucristo. Así que te animo a que sigas adelante, te animo a que te levantes nuevamente. Si estás deprimido, te levantes de tu tristeza, te levantes de esa lastimadura que quizás, ese azote que ha venido sobre tu vida, y el Señor va a sanarte, el Señor va a hacer una obra poderosa cuando decidas obedecer, cuando decidas ponerte de pie, y a pesar de no tener fuerzas, a pesar de que todo a tu alrededor sea injusticia, comiences a adorar y a clamar al Señor Jesucristo, que Él es el que tiene todas las respuestas para tu vida. Así que te animo a que lo hagas. Levantate en esta hora y comenzá a declarar lo que Dios es para tu vida. Lo poderoso, lo grande y lo magnífico, y cuánto le amás. Y vas a ver cómo las puertas se comenzarán a abrir solas, las cadenas se romperán y tendrás la libertad para hacer la voluntad perfecta del Señor. Te animo de esta hora, te mando un abrazo grande, soy el pastor y evangelista Sebastián Guevara, y recordá que podés llevarte de regalo este libro. Allí hay un video y también hay una publicación con las bases simples de este concurso para que puedas llevarte de regalo este libro y alguna sorpresa más como siempre. Así que te mando un abrazo grande, Dios te bendiga.